Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 82, 83, 84 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 82. Nejire contra Ranger. Nejire repasó el expediente, subrayando todo lo que le parecía importante, pero eso era prácticamente todo. Su oponente no era un villano de mentira ni unos robots, era un villano de verdad. Ranger. Sus requisitos para la victoria eran a la vez más fáciles y más difíciles que los habituales. Se le permitía dañar más propiedad de lo normal, pero tenía que vencer a Ranger en combate, ya fuera arrestándolo o incapacitándolo. Esa no era su especialidad, sobre todo teniendo en cuenta que Ronin había demostrado que podía esquivar sus ataques en un duelo individual. Ambos luchaban a distancia, pero nadie que los hubiera visto a ambos se preguntaría cuál era mejor. Parecía que tendría que esforzarse mucho para practicar sus habilidades de combate. Miró el cronómetro y suspiró. Ya casi era la hora. Se ajustó los guantes y se revisó el rostro. Tenía las esposas listas por si acaso, los suministros médicos a mano y el auricular para comunicarse con los supervisores funcionaba. Cuando sonó la sirena, indicándoles que debían comenzar, ya no había razón para demorarlo. Tendría que arreglárselas como fuera. Nejire-chan recordó su última pelea y las consecuencias de los disparos. Recordó cómo su don se había anulado momentáneamente al ser alcanzada por la explosión, provocando su caída libre. Le pareció que la opción más segura sería acercarse por tierra, o al menos, no volar demasiado alto. Se impulsó desde el suelo, manteniéndose a solo 1,5 metros de altura al principio. No le preocupaba encontrar a Ranger. Su expediente incluía su ubicación exacta, calle por calle. Había participado en muchas peleas en esta ciudad y ya la conocía bien. Mientras caminaba hacia la calle donde Ranger se había atrincherado, comenzó el primer intercambio de disparos. 2 disparos silbaron frente a ella, obligándola a ponerse a cubierto. Si bien ella era un blanco fácil en el suelo, cubierta de diferentes tonos de azul, Ranger vestía de marrón y gris, lo que dificultaba verlo a simple vista e incluso sin los disparos que obligaban a correr. Incluso después de los primeros disparos, no pudo ver con exactitud dónde estaba. Nejire cambió de ruta, cruzando una calle para que Ranger no pudiera dispararle sin moverse, y se acercó por ahí hasta que ella quedó a una calle de distancia y a una calle de distancia de su posición. Ranger se posicionó en una bifurcación en forma de T que conducía a un pilar de un puente y se apoyó contra él para evitar ataques por la espalda. Esa viga era demasiado robusta para que cualquiera de los dos pudiera romperla, dividiendo así la ciudad en dos. Una parte desde la que podían atacarse y otra desde la que no. Nejire se preparó para doblar la esquina, cargando ambas manos para lanzar el ataque más poderoso posible. Ronin había podido esquivarlos antes, pero ella iba a intentar sorprenderlo. Además, este ataque no estaba destinado a golpearlo, sino solo a liberarlo de su agarre. Pero al doblar la esquina para atacar, salió de su cobertura y se expuso al fuego de las pistolas gemelas de Ranger. ¡Baban! Los gemelos dispararon casi simultáneamente, lanzándola hacia atrás. No está mal. ¿Pero sigilo? ¿Con tus colores? Tampoco está bien. Él seguía disparándole con facilidad. Sus disparos la hacían retroceder y le daban el impulso necesario para escapar volando hacia atrás. Parecía que podía usar su don siempre y cuando no lo usara en las ráfagas de aire. El problema era que sus ataques eran mucho más rápidos que los de ella, encadenándose entre sí y permitiéndole un ataque continuo. No parecía necesitar cargar sus ataques como ella. Nejire tuvo que realizar una extraña combinación de vuelo y carrera que no había practicado en mucho tiempo, probablemente desde su primer año. Los disparos la alejaron aún más, demostrándole, al menos a ella, que la primera parte de esta pelea consistiría en desalojar a su oponente. Él no tenía que perseguirla, lo cual, según ella, era bastante bueno para un tirador. En una persecución, ella podía volar mientras él simplemente le disparaba. Si no la derribaba, siempre podía intentar volar para escapar. El primer encuentro no pareció ir bien, pero le dio muchas pistas sobre lo que estaba por venir. Ranger no la persiguió más, sino que se retiró una vez que ella salió del alcance efectivo de las pistolas. Estaría bien posicionado en el paso elevado, esperándola.
Necesitaba algo que lo despistara, y normalmente, sus amplios ataques lo lograrían fácilmente. El problema era que, si ella podía dispararle, él también podía dispararle a ella. Ella adoptó otro enfoque, basándose en el expediente y en la cláusula que indicaba que no tendría que preocuparse por los daños colaterales. Esa era una orden que se emitía para áreas ya destruidas o cuando los villanos amenazaban con la destrucción de toda la ciudad. En realidad, este permiso no se habría otorgado para enfrentarse a alguien como Ranger, pero se concedió por una razón. Ranger no tenía el potencial destructivo para arrasar una ciudad, así que se le otorgó para ayudarla a desarrollarse. Parecía incentivar el uso de explosiones más amplias y de mayor envergadura. Avanzó por unas calles, cargó un proyectil, luego se asomó por la esquina y disparó hacia la calle sin salir de su escondite. El ataque se extendió rápidamente, cubriendo toda la calle, pero aunque no hubo respuesta, no había rastro de Ranger. Miró a su alrededor de nuevo y se agachó cuando otro proyectil provino de detrás de la viga de soporte del puente. Tienes la puntería de un niño pequeño usando su don por primera vez. ¿Sabes lo que es apuntar, verdad? Su voz se oía bastante bien, a pesar de la distancia que los separaba. Tengo buena puntería, exclamó. Disparó un pequeño tiro hacia la fuente de su voz, fallando por completo, sin que él siquiera tuviera que moverse. Ni siquiera le devolvió el disparo. Volvió a disparar, obligándolo esta vez a ponerse a cubierto. ¿Qué pasa con esa demora? ¿Quieres ver qué tan rápido disparo? Él respondió a sus terribles disparos con algunos propios, disparando 6 en el tiempo que a ella le tomaría 1. Al menos admitiré que me equivoqué, es más como manejar un accidente automovilístico. ¿Desde cuándo tienes esta peculiaridad? 14 años. Dicen que maduré tarde. Disparó otro tiro cargado, ahora cargando todos sus disparos desde la cobertura antes de atacar. Él estaba acertando cada vez más en sus ataques contra su posición, así que debía moverse si no quería salir y recibir un disparo certero. Retrocedió unos pasos y luego corrió hacia adelante, cruzando la calle a toda velocidad y buscando cobertura al otro lado. Ya lo había pensado antes, pero ahora estaba segura. El tiroteo, las esquivas, las bromas entre ellos. Esto era como una película de vaqueros. Siempre se había preguntado cómo sería estar en una película. Algunos héroes lo hacían y parecía muy divertido. No creía que sus exámenes finales serían su primera experiencia real en ese mundo. Manejas tu peculiaridad como un mazo. ¿Qué pasó con la precisión? ¿Solo te queda la fuerza bruta? Disparó hacia su nueva posición. Ahora ambos estaban al mismo lado de la carretera, a poco más de 30 metros de distancia. A esa distancia, los disparos apenas impactaban como un puñetazo rápido, demostrando su eficacia. Sin embargo, eran veloces y se sincronizaban a la perfección. Un buen impacto podía sacarla de su cobertura, y entonces él podía avanzar hacia ella sin cesar el fuego. Necesito mucha potencia para derribar a los grandulones. Lo siento, es que estoy acostumbrada. Era un poco raro recibir consejos de tu oponente, pero Ryukyu había dicho que si eras lo suficientemente buena escuchando, tus oponentes te darían consejos gratis. Probablemente no se refería a eso, pero tenía sentido escucharlo. Las grandes explosiones podían causar más daño, pero no alcanzaban nada más que lo que se suponía que debía proteger. ¿No te enseñaron la ley del cuadrado cubo y la concentración? Esto es ridículo. Esa frase no tenía sentido, y no estaba segura de a qué se refería, pero pensar demasiado en ello le daría ventaja, así que lo ignoró. Él tenía un truco extraño. Cargaba sus disparos como ella, pero en lugar de ser más grandes, eran simplemente más fuertes. Ella lo notaba porque cuando los disparos normales fallaban, solo sentía una ligera brisa, pero los disparos cargados podían lanzarla por los aires si estaba demasiado cerca. Su cabello se erizaba cada vez que él usaba uno. Sus disparos eran precisos y rápidos. La razón por la que se le permitía interrumpir la acción no era para que usara sus ataques más potentes, sino para que pudiera atacar sin preocuparse por el entorno. En ese momento, Ranger estaba causando menos daño a los alrededores que ella con sus disparos pequeños y rápidos, pero dado que sus peculiaridades eran tan similares, ¿no podría ella también realizar ese tipo de disparos? En lugar de desarrollar un nuevo gran ataque que requiriera una larga carga, optó por la estrategia inversa. En vez de cargar otro disparo potente, se escondió tras una esquina, experimentando con pequeñas ráfagas y disparándolas al aire. Ya había creado ráfagas así antes, pero nunca las había usado en combate.
Eran solo para presumir o para practicar la generación de energía para disparar. Al principio tuvo que concentrarse mucho, ya que la energía tendía a dispersarse, pero todo este asunto de vaquera le dio una gran idea. Miró hacia el camino y luego retrocedió cuando un disparo cargado le hizo volar el pelo. Tenía una gran idea. Ranger revisó sus armas, asegurándose de que todos sus preparativos para este desastre estuvieran listos. Se alegraba de que se le estuvieran acabando las razones para soportar a Nezu. El AED ya estaba terminado y sabía dónde podría conseguir más piezas si fuera necesario. La funda de extracción rápida que nunca usaba funcionaba y le quedaba bien en la cadera izquierda. Lo único que le quedaba era aprender a usar ese estúpido casco y tal vez conseguir un traje mejor, pero no tenía muchas esperanzas con ese traje. Había cambiado todas las baterías antes de venir aquí e incluso trajo repuestos. Llevaba la armadura Ronin como protección por si acaso y estaba preparado para el contragolpe cuando finalmente se decidiera a usar el AEK. Bueno, si no le hubiera disparado a Nejire-chan en la cabeza antes, cambiando de tema, ¿quién eligió su nombre real como nombre de héroe? Bueno, parecía raro, pero ¿quién era él para juzgar? Ni siquiera pudo elegir sus propios nombres. Disparó 2 veces más hacia la esquina donde ella se escondía. Solo necesitaba mantener la presión y agotarla para ganar. En ese momento, ganaría si no peleaban y la aplastaría si lo hacían. Si las cosas no cambiaban, sería una victoria fácil para él. Sin embargo, si ella dejaba de desperdiciar su don, tal vez tendría una oportunidad. Un destello azul se asomó, y un pequeño punto amarillo se dirigía hacia él. Contraatacó, luego se agachó cuando el ataque pasó débilmente a su lado. Era más pequeño, como pretendía, pero no estaba concentrado. La energía total era simplemente menor. Con un tamaño menor, se podría concentrar la misma cantidad de energía y obtener mejores resultados. Esa era la idea detrás de las balas. El poder de una pequeña explosión concentrada en un pequeño trozo de metal para causar más daño que la explosión por sí sola. ¿Qué, intentas matarme a golpes? Respondió disparando, y luego una docena más para dejarlo bien claro. Con 2 pistolas contra 2 manos, teóricamente estaban en igualdad de condiciones. La gran diferencia entre ellos era la experiencia, y, sin que nadie lo supiera excepto Nezu y el propio Ranger, ella lo superaba en ese aspecto, en teoría. El problema era que, antes del incidente en el almacén, él nunca había oído hablar de ella. Parecía una estudiante cualquiera de la UA, pero claro, no sabía cómo había conseguido unas prácticas en una de las 10 grandes. No tenía sentido que una heroína de combate fuera tan mala como parecía ser en la batalla. Incluso había visto algunos de sus combates mientras esperaba el transporte antes de echarse una siesta en el autobús. Su técnica se centraba en la potencia por encima de la precisión, igual que la de otro alumno al que le habían pedido que enseñara. Pero a diferencia de Kaminari, que lo descubrió mediante la introspección y la confianza, Nejire-chan iba a tener que descubrirlo en plena pelea, lo cual no tenía sentido. Si uno seguía aprendiendo cosas en medio de un combate, las aprendía demasiado tarde. Para eso servía la preparación. Otro par de disparos débiles, y un par de rondas más en respuesta. Aún le quedaban más de 20 minutos, y suficientes baterías para aguantar esto. Llamarlo tormenta parecía demasiado generoso, para aguantar esta suave brisa. El AEK sería inútil aquí. Creía que eras un héroe de combate. Sabía que esto era una pérdida de tiempo, se irguió por completo, abandonando su cobertura en lo que podría haber sido un suicidio contra un buen oponente, y caminó directamente hacia el medio de la calle, guardando ambas pistolas en sus fundas. Si solo vas a hacerme perder el tiempo, acabemos con esto de una vez. Se plantó frente a ella, dejando que el viento le pasara y apartándose el abrigo. Se sentía bien. No solía experimentar esto cuando peleaba. Quizás debería dejar de lado el tema de las armas. Iba demasiado en contra de su estilo. Pero eso sí que lo hacía parecer una persona completamente diferente, no sé cómo llamar a esto. Mandom, Crossfire, High-Noon, tantas referencias para elegir. Con la mano derecha echó hacia atrás su abrigo, mostrando la escopeta que apoyaba en su muslo derecho. Sea lo que sea, será la 4ª forma de Duty's Call. Vamos, Merky. ¿Se supone que esto es un duelo de vaqueros? Exclamó emocionada, lo cual era ridículo. No estaba disparando y le estaba dando una clara ventaja sobre su posición incluso antes de que él desenfundara, prácticamente regalándole la victoria. Eso implica que vas a responder al fuego.
Probablemente este sería el final. No tenía tiempo que perder con alguien que no sabía apuntar. Se recostó, esperando la señal que sabía que llegaría. Ella no podía soportar la idea de no aprovechar el momento, así que dispararía, y cuando lo hiciera, eso suena a desafío. Un oponente más precavido se habría dado cuenta de la trampa, pero tal vez ella sí, y simplemente confiaba demasiado en sus habilidades. Volvió a lanzar su potente ráfaga de energía con ambas manos. Carga máxima, nivel de potencia 40. ¿En serio? Tenía que esperar a que ella disparara para que esta técnica funcionara, así que bien podría hacerlo él también, por muy estúpido que fuera hablar en voz alta. Al estilo del deber, oleada espiral. La energía salió disparada de sus manos, formando una ola masiva que podría aplastar fácilmente a un oponente si lo alcanzaba. Cuarta forma, su mano agarró a Merky, su escopeta, la sacó de la funda y la apuntó hacia la oleada que se aproximaba con una calma impropia de alguien tan cerca de ser lanzado calle abajo. Nehire Wave. Fuego cruzado. Uno rebosaba de emoción, y el otro parecía aburrido a más no poder. ¿La AEG? ¿Qué iba a hacer la AEG? ¿Acelerar la paliza de menos de 5 minutos a menos de 5 segundos? Solo había venido a buscar las piezas, pero si se hubiera esforzado un poco más y se hubiera coordinado con Mao, las habría conseguido todas sin perder una hora. Frente a su actitud aburrida, las energías de Ranger y Nehire chocaron con fuerza. A primera vista, parecía una lucha de poder, pero eso solo lo percibía quien desconocía los efectos completos del cañón de aire. La energía impactó contra el viento, y este la absorbió como un hombre hambriento, sumando el poder de Nehire al suyo propio y neutralizando el ataque. Para sorpresa de Ranger, no lo absorbió por completo, pero sí lo suficiente como para superar lo que quedaba y estrellarse contra Nehire, haciéndola girar y salir disparada hacia atrás, incapaz de activar su don mientras era lanzada contra un edificio a unos 30 metros de distancia. Así que sí tiene un límite. Interesante. Me pregunto si depende del tamaño de la explosión, o si es un límite fijo para todas. Si es un límite fijo, parece que la función de disparo rápido de las pistolas sí tiene utilidad después de todo, continuó divagando para sí mismo, mirando el agujero que había abierto en la esquina donde Nehire se escondía. Su propio ataque le había dado al suyo la potencia necesaria, e incluso más. Me pregunto si un disparo cargado puede absorber más o menos energía, parece que esto no fue una pérdida de tiempo después de todo, sí, y se supone que debería estar dando clase ahora mismo. Recordó la verdadera razón por la que estaba metido en ese lío. No practicar con armas, sino enseñarle a una chica en 30 minutos lo que no había aprendido en la escuela en menos de 3 años. Se acercó al agujero, con la pistola lista por si intentaba algo raro. Si sigues consciente, haz ruido. ¡Ay! Fantástico. Si necesitas atención médica, dilo y te despediremos. ¡No! Kaplan. Entonces intentaré arreglarlo, dijo, haciendo girar a Merky por la palanca, preparándose para otro disparo. Todavía no te concentras lo suficiente. Tus ataques pequeños eran como recibir un chorro de agua a presión. Tu peculiaridad no parece necesitar ser más potente para causar más daño, así que deja de dispersarla. Kaplan. Solo un recordatorio amistoso. Avísame cuando no puedas continuar y pararé. Volviendo al tema, no puedes concentrarte y tus ataques en un combate 1 contra 1 son fáciles de esquivar. No siempre tendrás apoyo. Crea situaciones donde el oponente no pueda esquivar, en lugar de depender de que otros te preparen el camino o de que tus oponentes sufran conmociones cerebrales sin saber cómo funcionan sus piernas. Kaplan. Se me están acabando los consejos generales y no quiero decirte cómo ganar. ¿Sigues consciente o qué? No quería entrar en lo que parecía ser una oficina, porque si ella seguía bien, podría tenderle una emboscada fácilmente. Vio un gran escritorio de secretaria detrás del que podría haberse escondido y esperó su respuesta antes de seguir adelante. Sin embargo, estas explosiones no eran lo suficientemente potentes como para causar heridas graves sin ayuda, así que incluso si la hubiera alcanzado, debería seguir consciente como para responderle. Crash, todavía consciente. Desde el piso de arriba, la explosión cayó en picado, destrozando cristales a su paso. Cayó como lluvia, extendiéndose para cubrir una enorme área y dándole la vuelta a la situación. Podía apuntar hacia arriba, disparándose en la cara y encargándose de la enorme explosión que ella lanzó desde la ventana del segundo piso, o esquivarla.
Ranger optó por no romperse el cuello y se lanzó al edificio justo cuando ella pronunció esa cursi frase sobre seguir consciente. Al menos ella respondió bastante bien. Basta de introspección. Se lo ha ganado, al menos. Ronin, Ranger, o quien quiera que fuera, despejó su mente mientras se lanzaba al edificio, el camino tras él se hacía añicos bajo el peso. La fuerza parecía excesiva, pero lo que él había hecho también lo era, así que estaban a mano. La oyó detrás de él y se lanzó tras el escritorio que creía que ella estaba usando, oyendo el crujido de la energía y viendo cómo la habitación se iluminaba cuando ella le repitió el mismo truco que él le acababa de hacer. La energía inundó la habitación, haciendo retroceder todo y moviendo el escritorio por el suelo, con Ranger sujeto al asiento. No es un mal escenario, ¿eh? Tampoco es muy buena. Se inclinó mientras ella se recargaba y lanzó una ráfaga de respuesta, pero ella se elevó y esquivó el ataque. Ahora que la tenía frente a frente, se concentraría en la pelea y dejaría de aburrirse, al menos mientras ella mantuviera ese nivel de habilidad. Ella volvió a agacharse, disparando 2 ataques a máxima potencia, y él respondió con un disparo sin cargar. Esta vez los ataques se anularon, lo que significaba que ella estaba invirtiendo más energía y había aprendido de su primer intercambio. Ella usó el muro de energía que creó como cortina de humo, disparándole ataques más suaves. Ranger resistió el primer disparo, sin querer, y descubrió que tenía la misma potencia que un niño de 7 años corriendo hacia él. Aguantó el segundo sin problemas, disparando su propio tiro normal y obligándola a retroceder de nuevo. ¿Tu táctica ganadora era volver a acribillarme a golpes? Su tono condescendiente dejó claro lo débil que había sido el ataque. Ella volvió a la línea de tiro y se intercambiaron otra ronda de disparos. Ella volvió a lanzar un ataque potente y luego se quedó para disparar algunos más ligeros. Su ataque superó ligeramente al de él, pero perdió tanta potencia que resultó inútil. Resistió otro ataque ligero, retrocediendo al impacto. Fue más un empujón que un golpe, si acaso. Superó sus ataques más débiles y la obligó a retroceder con otro disparo de escopeta. Una vez más, ella se escabulló por encima de él. Aunque repetitivo, estaba logrando mantenerlo acorralado. Desafortunadamente, los villanos ganaban los empates. Si quería ganar, algo tenía que cambiar. Al menos ella estaba bien. Logró que él se alejara bastante del punto de partida, dejando parte de su equipo tirado y quedando atrapado en un edificio. Él se preguntó si la pelea duraría 2 minutos, ya que ella realizó un ataque aéreo y fue derribada, además de sufrir una rotura al aterrizar. Se necesita tiempo para mejorar, ¿sabes? Y tienes menos de 20 minutos, así que empieza a mejorar. Otro intercambio, pero esta vez él se apartó antes de que ella disparara. Su disparo entró directo en la habitación, pero el de él impactó de lado y la atravesó. La obligó a retroceder, y en lugar de subir directamente, se lanzó primero hacia un lado, probablemente debido al efecto de absorción de los disparos que le proporcionaba su peculiaridad. Fue un tiroteo muy extraño. Su siguiente ataque llegó sin que aterrizara del todo, simplemente descendió lo suficiente para atacar y luego ascendió rápidamente. Parecía estar intentando convertir esto en una prueba de resistencia, lo cual era una lástima. Él gastaba mucha menos energía que ella, y la mayor parte de su poder destructivo provenía de los ataques de ella. Realmente era un rival muy desfavorable para ella. Me estoy aburriendo de esto, Nejire, ¿estos eran todos tus trucos? En lugar de simplemente dispararse, sacó un cuchillo Bowie, uno de los primeros trofeos que obtuvo de una víctima, y se lo arrojó cuando ella entró en su campo de visión. El cuchillo pasó limpiamente junto a su ataque, golpeándola en el hombro antes de que pudiera extenderse por completo, y rebotó. Resultó que los cuchillos Bowie no estaban hechos para ser lanzados. Pero fue suficiente. El hombro golpeado se movió, haciendo que uno de los disparos fallara por mucho, desviándose de su trayectoria y debilitando la fuerza general. Mientras tanto, disparó, luego volvió a disparar. Ahora usó una serie de disparos mientras avanzaba, con la intención de escapar atacándola. Tan pronto como el cuchillo la alcanzó en el hombro, aunque con el extremo romo, ella salió disparada torpemente hacia arriba y fuera del alcance de Merky. Parecía saber que esta no era una batalla que iba a ganar. Ranger avanzó, con Merky apuntando hacia arriba, listo para dispararle en cuanto la viera. Sin embargo, al salir del edificio, no estaba preparado para el disparo lateral que lo lanzó calle abajo. Parecía que ella había aprendido de él a moverse entre disparos.
Creo que aún me quedan algunos trucos. Ella disparaba ráfagas normales mientras él rodaba por el suelo, se ponía de pie y buscaba a Merky con la mirada, esquivando sus ataques. No tenía sentido intentar recogerla. Solo quería saber dónde estaba para cuando todo terminara. Tras encontrarla y comprobar que no estaba muy dañada, sacó sus 2 pistolas y abrió fuego contra ella con ambas. Fue una tormenta de energías a poco más de 6 metros de distancia. Ranger retrocedía y se movía sigilosamente, mientras Nejire aprovechaba su vuelo para esquivar sus ataques y atacar desde ángulos inesperados. Lo estaba haciendo bastante bien, usando giros y el factor sorpresa para vencer su superior potencia de fuego. El punto muerto anterior, en el que se disparaban el uno al otro como fusileros, había desaparecido. Ahora disparaban más rápido, intercalando ataques débiles que él debía tomar tan en serio como los verdaderos. Ella había mejorado desde el comienzo de esta pelea, y en lugar de simplemente prestarle atención, era hora de tomar a Nejire-chan en serio. Era hora de sacar la artillería pesada. Capítulo 83. La cruz ante todo, el estilo de movimiento de Ranger cambió. Dejó de disparar con sus pistolas y parecía deslizarse por el suelo, moviéndose como un fantasma de regreso al paso elevado y a ese enorme trozo de metal que había traído a este combate. Usó su abrigo para protegerse las piernas del sol, sin dejar que Nejire supiera hacia dónde se dirigía hasta después. Mientras esquivaba los ataques, volvió a enfundar a Kingnes y Cupid. Nejire notó que algo había cambiado, pero no sabía por qué. Este cambio de estilo la presionaba más, animándola a disparar cada vez más mientras él esquivaba. Algunos de sus ataques impactaban, pero su cuerpo giraba y se deslizaba para dispersar la fuerza. Incluso los ataques que lograban alcanzarlo no conseguían derribarlo. Golpearlo de lado no bastaba para derribarlo. Sus golpes debían ser más directos o más potentes. Él aprovechaba sus ataques para impulsarse, empujándolos para moverse cada vez más rápido. Ahora podía concentrarse por completo en sus ataques y ver cuáles eran más débiles, alejándolos del peligro. Avanzaron por la calle y doblaron la esquina, regresando a su posición inicial. ¿Has oído alguna vez la historia de la Egg? No hacía nada espectacular como volteretas, solo retrocedía y se movía con agilidad. Lo más complicado que hacía era rodar. Hasta ahora. ¡No! ¿Es un villano? ¡Qué mal presagio! Avanzó, lanzándole un ataque tras otro, sin mostrar ni una pizca de debilidad ni cansancio. Era buena, mejor que algunos de los héroes que solía descartar. Lástima que no pudiera usar sus tácticas habituales, pero eso lo obligaba a recurrir a nuevos métodos, como el AEK en el que había malgastado tanto dinero. Mejor que lo disparara un par de veces. ¿Sabes del desastre del elefante de 2077? ¡No! Sí, nadie lo sabe. En 2073 comenzó uno de los peores desastres con animales con peculiaridades de la historia, dijo, apartándose de la pared y esquivando sus láseres con mayor destreza. Una familia de elefantes con la peculiaridad de caníbal. Podían comer cualquier cosa, pero en lugar de absorber sus atributos, crecían y se volvían más fuertes. Los dejaron sin control hasta que devoraron todo en su hábitat, y decidieron que los humanos tenían un aspecto bastante apetitoso. Ah. Ya veo el problema. Espero que sí, no es nada sutil. Los animales se reproducen más cuando tienen suficiente comida, y como los elefantes caníbales podían comer cualquier cosa, se multiplicaron como ninguna otra especie. No recuerdo las cifras exactas, pero fue mucho más rápido que con los elefantes normales. Esos nuevos ejemplares comieron y crecieron rápidamente, lo que agravó el problema. Las ciudades fueron literalmente devoradas por elefantes tan grandes que los tanques no les hacían ni cosquillas. Una de las primeras grandes peculiaridades de la gigantificación, ahora que lo pienso. África iba a quedar tan devastada como se decía si nadie hacía algo. Podían lanzar una bomba nuclear, pero no querían arruinar la tierra. Así que unos cuantos chiflados se juntaron para crear el cañón antielefante. Se rió entre dientes al pensarlo mientras esquivaba más ataques, recordando la investigación que hizo cuando descubrió que era una EK. Aunque no se quedó como arma por mucho tiempo. Los primeros modelos eran demasiado débiles, así que para la quinta versión, los científicos simplemente dijeron, al diablo. Hagamos el arma más grande hasta ahora. No, al diablo con las armas. Vamos a hacer un cañón. Y metieron todo lo que se les ocurrió en un arma para asegurarse de que volaría a esos caníbales al infierno de un solo disparo.
Ahora no pudo evitar reírse de lo estúpido que se había vuelto el desarrollo de la EG, lo que lo hizo detener sus maniobras evasivas por un segundo y casi ser aplastado contra el asfalto. En serio, la historia del desarrollo de la EG se parecía más a una comedia que a intentar matar a un monstruo literal. Empezaron a saltarse las pruebas solo para empeorar las cosas, y justo antes de noviembre de 2077, disparó por primera vez. ¿Funcionó? La lluvia de ataques se detuvo por un segundo, ya que Nejire estaba extrañamente interesado en una historia sobre 50 científicos que fabricaban un arma lo más grande posible. Bueno, tú dirás. Dejó de dar vueltas y se colocó detrás de la viga de soporte del paso elevado. Regresaron bailando hasta donde Ranger había empezado todo este lío, y allí, apoyado en el suelo, estaba su AEK. Agarró el trozo de cuerda con el que estaba atado y lo enderezó de una patada, colocándolo detrás de él. ¿Eso es una pistola? Nejire tuvo la sensatez de retroceder cuando recogió algo del suelo. Un cañón, técnicamente. Detrás de él, en el suelo, descansaba una cruz de metal de casi 2 metros de altura, envuelta en lo que parecían vendas. El gris metalizado se asomaba entre las vendas. Los hacía parecer pequeños a ambos, apoyada contra la espalda de Ranger como un saco. No me hago responsable de las lesiones que sufras con la AEK, así que mejor esquiva. Su pierna levantó el cañón del suelo tras él, apoyándolo en el travesaño con la parte inferior de la cruz apuntando hacia ella. La tela que lo cubría se desprendió, dejando al descubierto el cañón. La parte inferior de la cruz estaba cubierta por una concha que se abrió hacia ambos lados, exponiendo el cañón y ofreciéndole una vista privilegiada mientras cobraba vida con un sonido similar al de un motor a reacción, emitiendo luz azul y chispas mientras ella corría a refugiarse. Nezu entrecerró los ojos al observar la escena, asombrado de no saber qué sostenía Ronin. Cuando vio la cruz gigante por primera vez, pensó que era una funda para pistola, no una pistola gigante. Bueno, probablemente era demasiado grande para considerarla una pistola. Un cañón o algún otro tipo de artillería parecía más apropiado. Tenía su primer combate del día con los de segundo año, que se celebraría después de que terminaran los de tercero. Esta vez no se enfrentó a ninguno y se quedó observando. Normalmente no necesitaban mucha ayuda, ya que los de tercero solían ser los más capaces, pero también eran los más propensos a provocar peleas gigantescas como esta. Había buscado rápidamente información sobre la EK en Google cuando Ronin la mencionó, pero solo encontraba armas acopladas a vehículos que no parecían una cruz cómicamente grande. Finalmente, encontró un pequeño fragmento llamado Cruz Antitodo, prueba de fuego N3. Parecía una prueba extraña, con cientos de maniquíes alineados dentro de una ciudad falsa. Un equipo de 3 hombres preparaba el cañón, 2 sujetaban la cruz mientras el tercero apuntaba con un pequeño temporizador que contaba hacia atrás en la pantalla. Las palabras y el temporizador estaban en los subtítulos para que se pudiera leer mientras realizaban las comprobaciones, preparaban todo y justo antes de apretar el gatillo, todo se volvió blanco, entonces Nezu parpadeó, tratando de comprender el caos que veía en la pantalla. Miró su pantalla, luego la transmisión de la cámara justo cuando Ronin apretó el gatillo. Oh. La AEK no solo resolvió la crisis de los elefantes, sino que los volvió a incluir en la lista de especies en peligro de extinción en tan solo 2 semanas. Fue después de los hechos que alguien decidió evaluar la seguridad de esta arma, ahora que ninguna ciudad importante corría el riesgo de ser pisoteada y devorada. Se decidió de inmediato que, si bien la AEK había sido eficaz para un arma fabricada en 2 meses y había cumplido su función a la perfección, debía prohibirse inmediatamente. Esta decisión se tomó tras una prueba de tiro en una ciudad simulada, donde se colocaron miles de maniquíes para comprobar cuántos cuerpos podía atravesar la EK, Comisión de Energía Atómica, en caso de que un terrorista se apoderara de alguno. La prueba no solo no arrojó la respuesta, sino que la bala nunca se recuperó, pues se cree que se desintegró debido a la velocidad de su lanzamiento. El AEK Ranger no usó una bala, ya que eso sería excesivo, pero aún así fue como matar una mosca con un cañón, casi literalmente. El AEK creó un vacío al aspirar aire, haciéndolo girar y condensarse hasta alcanzar un punto crítico. La electricidad zumbaba, el kirk del cañón de aire no solo se cargó, sino que se sobrecargó. El aire en su interior se volvió tan denso que comenzó a sobrecalentarse, una tormenta de fuego giratoria dentro del cañón.
Saltaban chispas eléctricas, el aire estaba seco y el viento giraba alrededor del cañón mientras Ranger apuntaba vagamente en dirección a Nejire. No tenía sentido golpearla, solo necesitaba ser lo suficientemente inteligente como para huir. Ranger apretó el gatillo, creando un pequeño clic antes de que todo se fuera al traste. El AEG real disparó una bala personalizada diseñada para girar y lanzarse a aproximadamente Mach 30, 3 veces la velocidad de un misil y unas 30 veces la velocidad racional para algo considerado una bala. Fue lanzada mediante una combinación de electromagnetismo y explosiones para superar la velocidad lógica. Hubo un destello de luz cuando todo estalló, y una bola brillante de aire sobrecalentado salió disparada de la AEG. La onda expansiva, por sí sola, destrozó todas las ventanas de la zona, ya que el aire superó la velocidad del sonido. Los escombros fueron atrapados y fundidos en la mezcla de tornados de fuego que surcaban el aire. Era un tornado de fuego y viento. El aire brillaba con calor y convertía todo a su paso en escombros, destrozados dentro de un pilar llameante que surgió de una pequeña cruz. Cada fragmento roto se convertía en una bala, lanzada con la fuerza suficiente para atravesar a un hombre. Le tomó un segundo recuperar la vista tras el intenso destello. Reinaba un silencio absoluto, roto solo por el zumbido en los oídos. La calle frente a él resplandecía de calor, y los últimos escombros seguían cayendo sin hacer ruido. Pasaron unos 20 segundos hasta que el zumbido en los oídos de todos cesó. Ranger se ajustó los auriculares, que aún no podían bloquear el impacto total a esa distancia. Sin duda se había dislocado el hombro derecho otra vez, a juzgar por la distancia a la que se encontraba de donde empezó. Aunque el traje bloqueó parte de la fuerza, el AEG superó todas sus defensas. Le recordó a cuando se enteró por primera vez de la AEG, una publicación en un foro sobre armas que podrían matar a Olmigt. Algunas de las otras armas eran como bombas nucleares y rayos de metal que caían desde la órbita sobre su cabeza, y parecía una opción estúpida. Algo llamado cañón anti-elefante iba a matar al héroe profesional número 1. Parecía una estupidez. Al contemplar la ciudad, era evidente que el héroe profesional número 1 no saldría ileso de esta. La calle frente a él estaba derretida. El asfalto y el hormigón se desprendían de los edificios y se fundían, volando a lo lejos. Las farolas estaban incrustadas en los edificios y no encontraba ni una sola ventana intacta. Como era de esperar, los informes eran correctos. El AEG no era apartamento para el combate urbano, y no estaba seguro de que el suyo fuera tan fuerte como el original. Cada uno tenía sus ventajas, pero el suyo parecía mucho menos preciso que un AEG auténtico. Ranger apretó los dientes y volvió a colocar el hombro en su sitio, moviendo el brazo y respirando profundamente. Levantó la AEG de una patada, cerró el cañón y abrió el guardamonte, quitó la batería del coche que tenía que usar y conectó la de repuesto, para luego guardar la primera. Si Nejire no aparecía con alguna frase ingeniosa y un golpe bajo, él daba por terminada la partida y desplegaba el equipo de búsqueda. No llevaba auricular, pero tenía una alarma por si las cosas se ponían feas, y aunque se aseguraba de dispararle lejos de ella, podría resultar herida por los disparos colaterales. El tipo de poder que tenía una AEG no era desconocido en el mundo de héroes y villanos, aunque normalmente se necesitaba un equipo de villanos para conseguir semejante potencia de fuego en lugar de un idiota con un cañón de más de 100 años. Incluso podía pensar en un humano cualquiera que pudiera lograrlo sin romperse el hombro en el intento. Dios, eso dolió muchísimo. Siguió trabajando en su hombro y luego sacudió las vendas. Le tomó 3 intentos envolverlo bien, en parte porque era enorme, pero sobre todo porque su brazo derecho no daba para más. Siguió trabajando en ese hombro mientras se acercaban las nubes de tormenta. Supongo que hay una razón por la que se llama el arma de Dios. El calor evaporó el agua de la zona, creando un frente cálido y cambiando el clima. Sin embargo, no creía que evaporaría suficiente agua como para provocar lluvia. Parecía magia cuando las nubes grises se adentraron en el pueblo ficticio. Podías hacer eso todo el tiempo. Al menos no fue tan tonta como para quedarse cuando el AEG estaba disparando. De todas formas, parecía que ella misma había salido volando, probablemente por estar en el aire al mismo tiempo que disparaba. ¿Cuál es tu peculiaridad? ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¿Tu arma te permite hacerlo sin peligro? No estabas escuchando la explicación sobre la AEG, ¿verdad? Siguió moviendo el brazo derecho, ahora moviendo los dedos. Deslizó el AEG hacia su derecha, envolviendo la tela entre sus dedos. Si aún estás bien, tenemos 15 minutos más.
Pues parece que no puedes hacer eso 2 veces seguidas. Cargó otra ráfaga mientras él avanzaba, aplicando un poco de fuerza y retorciendo las telas. El Aed giró mientras las telas intentaban tensarse, girando como una sierra y rebotando contra el suelo, volando por encima de ella para aplastarla. Sus ojos se abrieron de par en par y tuvo que retroceder hacia un lado mientras el pesado metal se estrellaba donde ella había estado. Ranger enganchó la tela con el pie, girándola ligeramente mientras tiraba para que la cruz volviera a girar. Al regresar a su costado, quedó envuelta en tela, y él salió de ella. ¿De verdad sabes pelear tan cerca? Lo intentaré, tuvo que volar de nuevo para esquivar la cruz gigante voladora. Ranger estaba seguro de que Aizawa había hecho esa cosa con magia. Con el tirón o el agarre adecuados, intentaría enderezarse, lanzando por los aires todo lo que quedara atrapado en sus pliegues, sin importar el peso. En un tono menos introspectivo, había descubierto otro gran defecto en Nejire. Incluso después de esa explosión gigante, no parecía tomarse esto en serio. Algunas partes del asfalto estaban pegajosas, recalentadas por las explosiones de la EC. No era lava, simplemente el asfalto tenía un punto de ebullición más bajo. Empezaba a derretirse mucho antes que la mayoría de las rocas, fuera como se llamara. Eso lo ponía en desventaja si pisaba el suelo derretido. Al menos, lanzar el AED como una cometa descontrolada lo enfriaba más rápido. La cruz tenía tanto peso e impulso que atravesaba los débiles y normales ataques de Nejire como el viento. No iba a intentar atacarla con ella mientras aún se enfriaba tras el primer disparo. Así se producían quemaduras de segundo y quizás tercer grado. Simplemente la usó a la defensiva mientras ejercitaba sus brazos, haciéndola girar con aparente facilidad, a pesar de estar completamente confundido sobre cómo funcionaba la bufanda de captura. Oye, ¿esa no es la bufanda de Aizawa? ¿Cómo la conseguiste? Continuó hablando, sin concentrarse del todo en la pelea mientras no paraba de hablar. Ahora estaba demostrando sus mejores habilidades de vuelo y lo lento que debía ser para lograr ese nivel de control. Parecía que podía volar con mucha más facilidad cuanto más despacio iba, lo cual no era de extrañar. Sin embargo, no atacaba con la misma intención que antes, o estaba empezando a quedarse sin energía. Avanzó lentamente. Aunque giraba la cruz con facilidad, tenía cierta estabilidad. Todo radicaba en las piernas. Siempre se había preguntado por qué, en las pocas peleas que había visto, la movilidad de Eraserea desaparecía en cuanto esas cosas agarraban algo. El cuerpo necesitaba una base firme para lanzar objetos correctamente, y eso significaba mover las piernas lo menos posible. ¿Te has vuelto tan lento? ¿Qué le pasó a tu parkour? Se dio cuenta de que era su oportunidad y se detuvo para lanzar otro golpe contundente. Si él usaba la cruz como arma, no podría esquivar sus grandes ataques, lo que significaba, Ranger mantuvo la vista fija mientras se alejaba, saliéndose del alcance de su cruz voladora, algo que sin duda debió haber hecho de inmediato. Estaba considerando cancelar la pelea solo para asegurarse de que ella estuviera bien mentalmente, porque no dejaba de cometer errores. Ahora ella cargaba un golpe poderoso, dándole un instante para retratarse y prepararse para el impacto. ¿Crees que eso va a detener mi gran ataque? Será mejor que te rindas, me arriesgaré. Presionó ambas pistolas en modo de disparo rápido, un modo que usó solo 2 veces antes de decidir que era tan inútil como un paraguas con agujeros. Se apoyó contra la cruz, asomando las pistolas por detrás de ella. Cuando ella le lanzó otra enorme oleada de energía, mantuvo los gatillos apretados solo para ver qué sucedía. En lugar de destruir la ola como hizo Merky, Kingnes y Cupid le abrieron agujeros. La mayor parte de la ola lo golpeó, derribándolo y haciéndolo rodar hacia atrás. Le tomó un segundo ponerse de pie, dejando que su cruz girara a su alrededor como un mayal antes de clavarla a su lado. Parecía que las pistolas tenían el poder de absorción para detener su superataque, pero no cubrían suficiente área. ¿Te rindes ya, o quieres otra? La golpeó directamente en la cabeza. No importaba lo cansada que estuviera, eso era un descuido para ambos. La acribilló a golpes, asfixiándola, ya que no se molestó en cambiar de automático a semiautomático. Su peculiaridad se apagó y cayó al suelo, mientras él la seguía apuntando con una pistola, soltando a Cupido por completo para agarrar la tela de la EQ y lanzarle la cruz entera. Físicamente, sin su peculiaridad, estaba en bastante buena forma.
Pero frente a la excelente condición física de Ranger, apenas pudo rodar para evitar la caída libre y, por supuesto, no pudo librarse de su fuego de supresión. Tuvo que lanzarse para esquivar la cruz y no se veía muy digna, agachándose y esquivando mientras intentaba seguir avanzando antes de que esa enorme cruz pusiera fin a la pelea. Oye. Oye. ¿Cómo haces eso? Ni siquiera ahora dejó de hablar. Le dio la espalda, protegiendo sus brazos de su fuego de supresión mientras saltaba en el aire. Disparó un rayo desde sus manos, estrellándose contra él de espaldas, si es que no se apartaba y le daba una patada en el costado por sus molestias. Aún así, pasó volando junto a él, ahora luchando con un estilo extraño, como si intentara embestirlo con su cuerpo. Disminuyó la velocidad apoyando los pies en el suelo, arrastrándolos mientras disparaba con ambas manos. No fue un ataque muy fuerte, así que la cruz bastaría. Con un movimiento rápido del brazo y un giro de muñeca, la enorme cruz se estrelló entre ellos antes de inclinarse lentamente hacia adelante y casi caer directamente sobre ella. Intentó retroceder, pero esta vez Ranger se impulsó hacia adelante apoyándose en la cruz para acercarse aún más. Salió disparado como en una onda, apenas pudiendo mantenerse en pie, y se estrelló de cabeza contra sus piernas. Ella cayó al suelo mientras él besaba el asfalto, escupiendo sangre y comprobando que no se hubiera lastimado los dientes. ¿Qué es esta mierda? ¿Un espectáculo de aficionados? Ni siquiera podía decir que Nejire lo estuviera haciendo mal, porque él estaba igual de mal que ella. Se puso de pie de un salto, sacudió la cabeza y se estremeció, para luego recolocarse la nariz. Eso podría dejar marca. ¿Qué? Intentando robarme mis movimientos. Tiró de la cruz hacia él con un movimiento del pie, golpeando a Nejire por la espalda y arrojándola hacia sí. Esquivó su propia cruz, cambió bondad a semiautomático y disparó 2 veces. Nejire activó su don en el instante en que la cruz la alcanzó, intentando escapar del vendaje de Aizawa, desenredándose con la ayuda de un disparo en el costado de la cabeza. El segundo disparo falló por completo, y se separaron del todo cuando comenzó a llover. Nejire flotaba a 1,5 metros del suelo, generando chispas alrededor de sus brazos, mientras Ranger mantenía su arma firme y apuntando al objetivo, ejercitando su hombro aún dolorido mientras tocaba los acordes, con la mirada fija justo cuando comenzó a llover. Capítulo 84. Ronin miró fijamente a Nejire, ajustando su agarre sobre Kingnes mientras Nejire evaluaba con qué nivel de ataque quería comenzar. El viento volvió a arreciar, arrastrando pequeños trozos de escombros hacia el caos de la ciudad. Es probable que los profesionales lleguen pronto para poner fin a esta pelea después del uso de la AEC. Ronin volvió a desaparecer dentro de Ranger, enganchando su pie en la tela de captura mientras avanzaba, haciendo girar la cruz con una patada. Nejire dejó de dudar y saltó más alto hacia la mira de hierro de Kingnes, luego continuó subiendo y pasando por encima de Ranger mientras disparaba, volando por encima y detrás de él antes de atacar, ahora usando ambas manos de forma independiente en lugar de hacer una gran explosión. Por muy imprudente que fuera al continuar después del despido de la EC, al menos estaba aprendiendo, aunque fuera a duras penas. Ranger tiró de nuevo de la ropa de captura, intercambiando posiciones con la cruz y dejando que los ataques rebotaran antes de lanzar la cruz entera desde el suelo hacia ella. Ella esquivó el ataque dejándose caer al suelo, y luego lanzó un ataque más fuerte con ambas manos mientras saltaba hacia atrás. La cruz cayó, tanto para bloquear su ataque como para intentar aplastarla, pero su propio ataque la había apartado del camino. Ranger avanzó, dejando la cruz en el suelo mientras disparaba con Kingnes. Nejire lanzó una ráfaga de disparos ligeros con las yemas de los dedos, simulando pistolas con ellos y demostrando lo poco en serio que se lo tomaba. Todo lo que hacía lo irritaba, pues sabía que si intercambiaban posiciones, ganaría en menos de 1 minuto. Se apartó rápidamente tras recibir el tercer golpe y lanzó un ataque con una patada. Al menos estaba probando cosas nuevas mientras se divertía. Ranger tiró de las cuerdas, calculó el riesgo y volvió a meterse en la tela de captura, sintiendo cómo se tensaba y lo arrastraba hasta la cima de la cruz. Casi se cae por la fuerza con la que tiraban, pero logró aflojar las telas a tiempo. Ahora, sujetaba a Kingnes con ambas manos y disparaba desde arriba de Nejire. Ahora solo estás presumiendo, se rió y luego cargó otra enorme explosión. Él estaba inmóvil, así que ¿por qué no? Retrocedió para que su ataque se extendiera lo más lejos posible y luego lo lanzó. Al estilo de Dever's Call, cuarta forma, fuego cruzado.
Kingnes disparó en modo automático, pero esta vez añadió puntería a la mezcla. En lugar de simplemente dejar que las balas volaran hacia la oleada que se aproximaba, movió la muñeca para que ninguna impactara en el mismo lugar. Esto significaba que ninguna bala se desperdiciaba al golpear el mismo punto que la vez anterior, y que una sola arma robaba más energía del ataque esta vez que dos armas la vez anterior. Aún así, el ataque alcanzó tanto a Ranger como a Laek, haciéndolos retroceder. En lugar de romperle las costillas o lanzarlo por los aires, simplemente lo derribó. Ni siquiera sintió dolor al saltar de la cruz y detenerse rodando. Bueno, al menos no sintió dolor por el último ataque. Ranger se levantó del suelo y se puso en guardia, sosteniendo a Kingnes con ambas manos y disparando mientras avanzaba. Nehire intentó contraatacar, pero sus ataques ligeros eran interceptados en el aire. Incluso con estos ataques más débiles, no podía seguir el ritmo. Los disparos que no absorbían energía se sentían como empujones, ya que Kingnes seguía en modo automático, pero cualquier disparo que absorbiera aunque fuera un poco de energía se sentía mucho más fuerte. Los disparos que absorbían un ataque completo se sentían como puñetazos directos. Nehire comenzaba a sentir que perdía el conocimiento. Ranger era demasiado fuerte. Sus ataques superaban con creces los de ella, eran más rápidos y, por su forma de moverse, su cuerpo también estaba mejor entrenado que el de ella. Intentó huir volando, pero la lluvia de disparos le arrebató toda la energía que intentaba generar, obligándola a escapar a la antigua usanza, corriendo a gatas. Ranger ni siquiera se molestaba en perseguirla. Simplemente cambiaba de fuego automático a semiautomático y mantenía el fuego de cobertura. Al menos podía correr más rápido que él, pero cada vez que intentaba volar, un disparo certero le rozaba la pierna. Esto se debía a lo obvio que resultaba cuando empezaba a usar su don, lo que le daba a Ranger un blanco fácil y tiempo suficiente para neutralizarla. Se escondió tras un edificio, se agachó entre callejones y se olvidó de empezar a volar debido a los numerosos fallos que había sufrido en los últimos 20 minutos. Incluso cuando lo recordó, no estaba segura de tener la energía suficiente. Había usado demasiados ataques potentes en muy poco tiempo. Esos ataques demoledores solían asegurarle la victoria, pero Ranger destrozaba todo lo que ella le lanzaba como si nada, y seguía atacando hasta destrozarla también a ella. Miró por encima del hombro y siguió corriendo. Intentaba ver el lado positivo de la situación, como le había dicho su mentor Ryukyu, pero por primera vez en años, se sentía incapaz. ¿Cómo iba a vencer a un tipo que podía volar ciudades por los aires si quería, que la dejaba escapar, que simplemente jugaba con ella durante toda la pelea? Nehire estaba demasiado cansada para pensar. Necesitaba un descanso, pero no tenía tiempo. Se sentó un momento para respirar y beber, intentando darse un respiro mientras reflexionaba sobre la pelea, pensando en cualquier manera de ganar. ¿Combate a distancia? Su nombre lo decía todo. Los ataques de Ranger parecían absorber energía, y como podía disparar más rápido que ella, por cada disparo que ella realizaba, él contraatacaba, absorbiendo sus ataques y volviéndolos en su contra. ¿Combate cuerpo a cuerpo? Podría intentar un ataque frontal, pero con esa enorme cruz a su disposición, se rompería algunos huesos incluso si lo derribara al primer intento, y eso era imposible. Al menos podría intentar asfixiarlo, abrumarlo antes de capturarlo. Parecía la mejor opción. Terminó su botella de agua, lamentando no haber traído más para cuando se quedara sin energía en una pelea. No solía tener peleas tan largas, ni siquiera la mitad de largas. Todas las veces que había perdido antes, todas las derrotas que sufrió en su segundo y tercer año, fueron por la misma razón. Se quedaba sin energía. Creía haber superado ese problema, pero Ranger estaba allí para demostrarle lo contrario. Ella había logrado resistir más de 20 minutos de ataque constante, más del doble de su mejor marca anterior, pero Ranger seguía adelante. Ni siquiera parecía cansado, blandiendo esa cruz gigante como si fuera una caja de cartón con un solo brazo. Incluso dejó que algunos ataques lo alcanzaran, demostrando lo poco que ella podía hacerle. No solo no era un villano de pacotilla, sino que ni siquiera era un villano. Ranger era un monstruo. Nehire no quería admitirlo, pero no tenía miedo. Estaba aterrorizada. Algo se acercaba, sus pasos se aproximaban, trayendo consigo una extraña melodía en la brisa. Lentamente, miró por el camino hacia la figura que se aproximaba. Silbió desafinado y fuera de ritmo, haciendo girar unas pistolas entre los dedos mientras se acercaba. Ella retrocedió involuntariamente al verlo.
Su pañuelo, que le cubría casi toda la cara, tenía pequeñas manchas oscuras. La máscara que llevaba debajo ocultaba su identidad, como una mezcla entre el llanero solitario y un bandido del oeste. Detrás de él, se extendía aquella enorme cruz cubierta de vendas. Intentó calmar su respiración, concentrarse y prepararse para luchar, pero no logró hacer ni una sola de esas cosas. Ranger dejó de hacer girar sus armas y de silbar. Su gabardina estaba empapada por la lluvia. El fuerte viento la apartaba, dejando al descubierto que su escopeta había vuelto a su pierna. Mientras ella entraba en pánico, él había reunido todas sus armas y estaba listo para luchar de nuevo. La lluvia caía a cántaros, oscureciendo toda la escena. Ella no estaba segura de poder distinguir siquiera un rostro bajo aquel sombrero. ¿Cansada? Esa sola palabra no sonó tan cruel como de costumbre, probablemente porque estaba evaluando si ella ya había perdido y era hora de dar por terminada la pelea. Sonó distante. Todavía puedo seguir adelante, respiró hondo y lo miró fijamente, con la vista fija en la distancia. Que se pueda continuar no significa que se deba continuar. La examinó de arriba a abajo, sacudiéndose las gotas de agua del sombrero. Perdiste demasiado tiempo al principio de la pelea y no pensaste en el futuro. ¿Qué pasaría si tuvieras que luchar contra otro villano después de esto? ¿2 villanos más? Intentó ajustar su postura, buscó la manera de atacarlo, pero su defensa se mantuvo tan sólida como siempre. A diferencia de ella, que intentó usar su superataque más de una docena de veces, él solo había usado el suyo una vez. Puede que ella siempre atacara primero, pero nunca parecía tomar la delantera en la pelea. Te has excedido en tus gastos. Te lo digo porque se supone que debo reprenderte después por lo que hiciste, pero voy a ser sincera. Te odio y no voy a perder ni un minuto más contigo. Él seguía avanzando, con una pistola en cada mano. Pronto se vería obligada a actuar, así que debía hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Se lanzó hacia adelante, creando una onda de energía en su mano derecha, con la intención de acercarse lo más posible y golpearlo desde una distancia que no pudiera bloquear. Eres un héroe de combate que no entiende de combate y es un estorbo. No vales nada en una pelea 1 contra 1. Luchas mejor cuando el oponente está distraído. ¿Adivina qué? Todo el mundo lo hace. Las pistolas estaban enfundadas bajo sus brazos mientras ella se lanzaba hacia adelante, extendiendo un brazo para intentar tocarlo. Si tan solo pudiera tocarlo, podría ganar. Ronin resopló al ver que su personalidad de Ranger se desvanecía, sin siquiera molestarse en agarrarla del brazo, sino que la embistió con una patada frontal con la pierna trasera, balanceando ambos brazos hacia atrás para generar la mayor potencia posible mientras la pateaba en el estómago. Su impulso se detuvo en seco cuando Ronin retrocedió un paso, dejando a Nejire ahogándose y tosiendo mientras se tambaleaba, intentando recuperar el equilibrio. Lo primero que debes hacer en combate es controlarte. Controla tus emociones, controla tu cuerpo y controla tus pensamientos. Ronin negó con la cabeza, observando el desastre frente a él con una mezcla de asco y lástima. Había pasado de ser una broma a una amenaza, de una amenaza a un desafío en toda regla, y ahora un insulto, todo en la misma pelea. No necesitabas sus armas para esto. Después de controlarte, controla el campo de batalla. Te dieron la autoridad para destruir los alrededores, pero no la aprovechaste, solo atacaste de frente. Nada de trucos aéreos ingeniosos, nada de cambiar el terreno a tu favor, solo disparaste hasta que no pudiste más. Dejó de tropezar e intentó derribarlo. Si tuviera que adivinar, ella suponía que él sería malo en el combate cuerpo a cuerpo, lo que demostraba que no prestaba atención a su oponente y lo llevaría a la siguiente cosa por la que él la iba a reprender. Una vez que controlas el campo de batalla, puedes controlar a tu oponente, algo que nunca estuviste cerca de lograr. Sus botas podrían haberlo anclado en el sitio, permitiéndole resistir fácilmente su embestida, pero las desactivó. No iba a usar ningún don en ese momento. Ella lo embistió, clavando su hombro en el brazo con el que protegía su estómago, su izquierdo casi intacto. Ese mismo brazo izquierdo la agarró mientras él retrocedía 2 pasos más, y luego la inmovilizó mientras él le clavaba una rodilla en el estómago, deteniendo su avance de un solo golpe. Nunca me obligaste a hacer nada. Siempre tuve opciones. Podía esquivar. Podía atravesar tus ataques a tiros. Incluso podía darte un puñetazo en la cabeza.
La levantó con la izquierda y la golpeó con un puñetazo a la cabeza con la mano abierta, soltándola justo cuando la derecha la impactó, haciéndola caer hacia atrás. Sacudió la mano, pensando en su siguiente movimiento mientras ella luchaba por mantenerse en pie. Tienes 6 minutos. 6 minutos para vencerme. Se irguió con confianza, se quitó la chaqueta y sacó a Yamato y a Merky, las envolvió y las dejó en el suelo. Estoy harto de este tira y afloja. Esto se acaba aquí. Date prisa y aprueba, o date prisa y fracasa. Nejire negó con la cabeza y alzó las manos para dispararle otra ráfaga, pero estaban en su terreno. Los edificios estaban destrozados, el camino deformado y los escombros de lo que alguna vez fueron edificios y farolas cubrían el suelo. La lluvia lo empapaba todo, convirtiendo el camino en un infierno resbaladizo. Ronin dio un paso al frente cuando ella intentaba cargar y le dio una patada a una roca en el estómago, haciéndola doblarse en el último segundo y estrellarse contra el suelo, cayendo de espaldas. Nejire voló hacia arriba y hacia atrás, quedando suspendida en el aire unos segundos antes de estrellarse de espaldas contra el suelo. El impacto la paralizó por un instante mientras lanzaba un grito ahogado de dolor. Tras el grito, detuvo todo movimiento para intentar recuperar el aliento, intentando simplemente respirar, intentando simplemente mantenerse con vida. Gimió al intentar levantarse, rodando hasta ponerse a 4 patas y respirando un instante. Giró la cabeza para mirarlo, pero recibió otra patada en el estómago, al estilo fútbol, que la hizo caer de espaldas. Mientras Nejire se ponía de pie tambaleándose, intentando respirar, Ronin parecía la personificación de la calma. Contuvo su ira al golpear, usándola en cambio para reprimir el dolor en su brazo y rostro. Nejire gritó, tratando de recuperar fuerzas mientras corría hacia él, generando energía en sus dedos como garras y atacándolo con furia. Frente a su última resistencia, Ronin lucía igual que siempre. Aburrido, observaba sus movimientos y se aseguraba de gastar la menor energía posible. Si bien el nuevo uso de su don podría ser útil, había llegado demasiado tarde. Él esquivó cada ataque, admirando los colores mientras las líneas amarillas de sus manos solo chocaban con la lluvia. Sin duda, se veía hermoso. Una lástima que fuera tan patético. Permitir que esto continuara les parecía un insulto a ambos. Ella tuvo que detenerse de nuevo, recuperando energías para atacar otra vez. Fue entonces cuando Ronin intervino de nuevo. Su pierna se lanzó hacia adelante y la golpeó de nuevo en el estómago, casi en el mismo lugar que antes. Su aburrimiento y desapego, al darse por vencido ante la posibilidad de que la pelea se volviera siquiera remotamente difícil, le permitieron elegir su objetivo, propinándole una segunda y una tercera patada en el mismo sitio. Tras esa combinación, ella escupió su primera gota de sangre. ¿Aún quieres continuar? Se acordó de preguntarle cuando quisiera rendirse, ya que esto se estaba convirtiendo rápidamente en una rutina para él. Preguntarle si quería seguir, esquivar lo que fuera que se le ocurriera y luego seguir dándole la lata. No he terminado, otra patada al estómago, esta vez una patada lateral en lugar de todas esas patadas frontales de antes. Esa sí que tuvo fuerza y la hizo retroceder un poco, dejándola caer de espaldas. Pero deberías estarlo. Expuso sus opiniones con claridad. No se andaría con rodeos hasta que ella se rindiera. Sus ataques ni siquiera requerían fuerza sobrehumana ni velocidad increíble. Eran simplemente ataques compactos y precisos que había practicado durante horas, imposibles de contrarrestar con cualquier técnica improvisada que se le ocurriera mientras apenas se mantenía en pie. Aún puedo ganar. Era absurdo que estuviera tan empeñada en ganar. Nadie la criticaría por perder, sobre todo una vez que todos supieran que Ranger era Ronin, lo cual parecía inevitable, y continuar arriesgándose era una estupidez. No se ganaría nada presionándose tanto. No había civiles que rescatar, ni ciudad que salvar, ni sentido en seguir con esa paliza a menos que quisiera. La ciudad ya estaba destruida. No había podido salvarla. La gente, si no hubieran evacuado ya, estarían huyendo por su cuenta o muertos. No intentaba hacer nada grandioso ni heroico. Solo intentaba ganar una batalla que no tenía ninguna esperanza de ganar desde el momento en que empezó, no por quien era su oponente, sino porque lo había hecho casi todo mal desde el principio. Nejire pisoteó con fuerza, creando una onda expansiva que lo obligó a retroceder unos pasos en el resbaladizo camino. Mientras él tropezaba, ella volvió a la carga.
Tenía la mirada perdida, concentrada únicamente en ese preciso instante, arriesgándolo todo para intentar ganar. Así era él antes. Solo se centra en ganar la batalla que tiene delante. Cuando conoció a Mao, intentó desmantelar toda una organización en lugar de dar un paso atrás y buscar ayuda. Puede que en aquel momento tuviera sentido, pero con la perspectiva del tiempo todo parece más claro. Maldita sea. Midoriya soltó una risita y luego cayó al suelo. Nejire venía corriendo, con las esposas ondeando bajo la lluvia mientras intentaba derribar el muro que tenía delante. Aquel momento pareció durar una eternidad para quien yacía en el suelo, mirándola. Podía quedarse allí un instante más. Ella lo agarraría, lo esposaría, y su pasión desbordante vencería sus defectos, dándole la victoria. Lo único que tenía que hacer era no hacer nada. Pero si él hiciera eso, ¿aprendería ella algo de ello? ¿Sobreviviría a una victoria merecida o a una derrota aplastante? No lo sabía. No podía saberlo. Pero de todos modos tenía que hacer esa llamada. El hombre emergió del agua de lluvia con las piernas primero, y la pateó por encima de él. Ella salió disparada por los aires, con los ojos llorosos. Había estado tan cerca. Ya casi lo lograba. Vamos, héroe. El hombre arrojó ese estúpido sombrero a un lado, poniéndose de pie completamente erguido. Adoptó una postura de combate. Mao se había tomado en serio hasta el final a un mocoso con una espada de pacotilla. ¿Qué sería de él si pisoteaba los ideales sobre los que se fundó? Aún te quedan 5 minutos y todavía no has caído. Nejire se puso de pie, respirando con dificultad mientras miraba al hombre frente a ella. No era una pared, ni un monstruo, sino el hombre. Negó con la cabeza, y esbozó una sonrisa aún más temblorosa, pero volvió a mirarlo. Todavía no he terminado. El heroísmo es un verbo, ¿sabes? Así que deja de decírmelo. Se rió entre dientes, pensando en cierto mocoso de pelo verde al que patearon en la guarida de un gánster, que corrió por las alcantarillas gravemente herido, moviéndose solo por pura fuerza de voluntad. Maldita sea, era realmente molesto pelear con él. Muéstramelo. Nejire volvió a atacar, lanzando puñetazos con la coordinación de una borracha. Su juego de pies lo mantenía a salvo, esquivando sus ataques. Bien. Sigue presionando, pero usa los pies. Adopta una postura firme. Ajustó sus pies, apartando los pequeños trozos de escombros, y continuó agitando los brazos. Ahora le resultaba más fácil seguirle el ritmo, ya que sus ataques no la obligaban a estirarse demasiado. Él contrarrestó uno de esos ataques, golpeándola en el estómago con un puñetazo certero. Recuerda la defensa. Protégete primero, ataca a otro después. Controla tu cuerpo. Había retrocedido tambaleándose tras el golpe, pero al regresar sus ataques eran mucho más rítmicos. Ya no eran un torbellino de golpes, sino que tenían un ritmo firme mientras bloqueaba sus contraataques y lanzaba algunos propios. ¿Qué demonios le pasó a tu don? ¿Lo perdiste? Si estás demasiado cansado, detente. No te muevas por moverte, muévete para golpear. Dejó que su siguiente puñetazo se deslizara sobre él, intercambiándolo por una patada en el estómago. Ella activó su don en la mano que se deslizó de su defensa, arañándolo y obligándolo a abandonar su patada para esquivar su ataque. No usó su don en cada ataque, lo que demostraba su cansancio, pero lo estaba usando de nuevo, incorporándolo a sus ataques para obligarlo a defenderse. La luz y la concentración habían regresado a sus ojos mientras trabajaba, combinando ataques y añadiendo su don para forzarlo a defenderse. Su ataque de garras impactó, provocando una herida sangrante al atravesar el traje. Vamos. Vamos. El hombre la animó a seguir adelante, ignorando sus propias heridas para obligarla a continuar evolucionando. Se enfrentó a sus ataques, recibiendo 2 cortes más solo para sujetarle bien el brazo y lanzarla. Con la izquierda la agarró del brazo por la muñeca, con la derecha del hombro, y juntos la arrojaron calle abajo. Se deslizó entre los escombros, tosiendo y escupiendo sangre, pero logró ponerse de pie. Avanzó de nuevo, con una sonrisa genuina, mientras generaba una última explosión de energía. El hombre no pudo evitar sonreír bajo el pañuelo, al ver esa última acumulación de energía. Corrió directamente hacia ella, exhalando mientras se concentraba por completo en sus brazos. Carga completa, nivel de salida 20, lentamente levantó ambos brazos hacia él, con las palmas hacia afuera. Violencia, no, al estilo salvaje Oni.
Corrió por el suelo, extendiendo ambos brazos hacia adelante como si intentara contener la explosión. Oleada espiral. Quinto estilo. Justo cuando se disponía a liberar la energía, él la alcanzó. Sus brazos, que habían estado cubriendo su cuerpo y cabeza, se lanzaron hacia adelante y empujaron los brazos de ella hacia ambos lados mientras chocaban de frente. Embestida. El ataque de Nejire continuó, arrojándola hacia atrás mientras los brazos del hombre se juntaban, lanzando dos ganchos simultáneos hacia donde su cuerpo había estado hacía un momento. Se mantuvo en pie, cansada pero preparada, cuando las dos fuerzas comenzaron a acercarse de nuevo. Las alarmas sonaron al agotarse el tiempo. La pelea, y la final de Nejire, habían terminado. Sonaron al agotarse el tiempo. La pelea, y la final de Nejire, habían terminado. Según Lao, el autor, esta es la inspiración de la AS y su modelo actual. Espero que les haya gustado. Sin más, nos vemos a la próxima.